Gracias, María. 8 de la mañana, 39 minutos. Saludamos al ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes. Señor ministro, bienvenido a RCN Mundo. Buen día. Buenos días para usted y para todos sus oyentes. Gracias, ministro, por atendernos. Hemos estado reportando desde muy temprano una situación que se origina en el departamento de Boyacá, en la ciudad de Tunja, y tiene que ver con un incremento en el pasaje entre Tunja y Bogotá, Juan Manuel. Una de las flotas que prestan ese servicio de las empresas transportadoras, en este caso Coflonorte, hizo circular un mensaje entre los usuarios en donde reseña el nuevo tarifario, por ejemplo, de Tunja a Bogotá 35.000 pesos, costaba 25.000, y de Tunja a Villa de Leyva, que costaba 10.000 pesos, pasa a costar 14.000. Es más largo, por supuesto, este mensaje, porque contiene más tarifas, pero es una muestra de que a los 200 pesos de la gasolina se le prendió ahora este perendengue relacionado con el alza indiscriminada en la tarifa. Y obviamente uno no sabe, se estaban preguntando esta mañana allí en Boyacá si eso está autorizado, si lo pueden hacer así o cuál es el procedimiento. Y ministro, preguntarle quizás si esto se puede presentar en otras partes del país bajo el argumento que se incrementó la gasolina en 200 pesos. Bueno, muchas gracias por la pregunta, por traer el tema a colación. Creo que en ese sentido yo hago énfasis en la importancia que tienen los medios de comunicación, no solamente para advertir hechos irregulares o denunciar situaciones que van contra la ley, sino además para informar a la opinión pública. En efecto, ayer en la mañana yo recibí esta información, inmediatamente me comuniqué con la superintendente de transporte para que verificara el tema. Aclaremos lo siguiente. Lo que tiene que ver con servicio de transporte intermunicipal, existe de tiempo atrás lo que se llama la libertad tarifaria. Esto es que las empresas pues tienen la facultad de establecer unas tarifas que obviamente tienen que corresponder cuando se hagan los incrementos a una serie de variables. Entonces, que incrementen las tarifas no obedece solamente a un capricho, sino a una situación técnica debidamente soportada. Ellos, las empresas, tienen la obligación de reportar la estructura de costos con la cual van a justificar el incremento de precios. Y tienen 5 días antes de empezar a utilizar o a aplicar estas tarifas nuevas que informar en las terminales de transporte a los ciudadanos que esto va a ocurrir y, por supuesto, tienen la obligación de informarle al ministerio sobre la estructura de costos que han hecho. Nosotros no tenemos información en el ministerio ni en la superintendencia que ellos, Coflonorte, hubieran presentado esta estructura de costos. Hemos ordenado abrir una indagación para verificar qué ocurrió y por supuesto que tomaremos las medidas del caso, pero es importante tener presente los elementos que he señalado y pues reitero, si no se cumplen los términos ni el debido proceso, pues vamos a imponer las sanciones a que haya lugar. Han debido, en consecuencia, señor ministro, comunicar todo el procedimiento que usted ha explicado antes de poner en marcha ya el alza de la tarifa, ¿verdad? Por eso entran ustedes a hacer la investigación o la indagación. Usted subirle 10.000 pesos porque suben 200 pesos el galón de gasolina, en apariencia resultaría absolutamente desproporcionado. Entonces vamos a verificar con esta empresa qué ocurrió y yo me comprometo con ustedes a que en el curso de hoy a mañana que sepamos si se presentaron, hacerles saber a los ciudadanos. Ministro, ¿tiene reporte que esto se esté presentando con alguna otra empresa en alguna otra parte del país? Porque además se sienta un precedente lo que usted está comentándonos en este instante para que ni se les ocurra hacerlo en otras partes de Colombia. No, pero además ustedes me dan una muy buena idea. Vamos a mandar un Twitter y por todos los medios la información de que los ciudadanos no pueden ser objeto pues de un incremento caprichoso sin que esté debidamente informado y se lo vamos a informar ahora que tenemos acá en el ministerio reunión con ellos, pues obviamente que tengan presente que cuando hagan incrementos lo hagan debidamente soportado. Ministro, otro tema y aprovechando esta conexión con RCN Mundo tiene que ver que la semana pasada se reunió el gobierno con los taxistas. Ahí sí, señor. Quedó como expresa una solicitud del gremio de los taxistas en el sentido de regular las plataformas. ¿Esa regulación de las plataformas se ha considerado acabarlas? Es decir, ¿no existirían más en Colombia las plataformas digitales de transporte? Esa fue una petición que se hizo de tiempo atrás.
se ha venido tratando el tema. Entonces eso es como en el tenis, se van tirando la pelota de un lado para otro. Entonces, no, este es un tema del Mintic, porque es un tema de plataformas, entonces que tienen libertad porque es plataforma. Pero otros dicen, no, esto es un tema de transporte porque es un servicio público. Nosotros vamos a tomar una decisión con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de las TIC. Este gobierno va a resolver esta problemática que es bastante delicada y que necesita decisiones inmediatas. Los taxistas lo han pedido, y no solo es que lo hayan pedido, es que pues tenemos que tener un transporte público regulado y legal. Nosotros combatimos la informalidad, y quien quiera que preste un servicio que sea público, esencial, pues tiene que someterse a las regulaciones del Ministerio de Transporte. Ministro, usted ha dado dos noticias muy importantes en esta brevísima entrevista que vale la pena resaltar. La primera, esta investigación o indagación que ustedes van a adelantar en relación con el aumento absurdo en los precios de los tiquetes, un solo caso de 25.000 a 35.000, y otro que es bien importante y tiene una enorme trascendencia en la vida cotidiana de la gente. Este gobierno va a resolver ese limbo de las plataformas de prestación de servicio de transporte particular, ¿verdad? Porque pero en los no últimos años, señor, no el último día del gobierno, porque aquí resulta que el 6 de agosto, cuando termina el periodo, pasan los decretos o sacan las decisiones. No, yo espero que de aquí a que lleguemos a los 100 días tengamos una posición definida tanto con el Congreso como todo el gobierno central frente al tema de las plataformas, y es que el presidente el miércoles no anuncia algo más desde el punto de vista de él como presidente de la República. Así que decisiones habrá, y habrá decisiones de fondo. Bueno, ministro, ahí está, estaremos atentos entonces quizás a un anuncio antes de estos 100 días por parte porque es del que el presidente ministro Gustavo Petro. Es claro en esto. En los últimos años, desde que aparecieron estas plataformas, Uber, Bit, Didi, todo lo que usted quiera, se han tirado la pelota a los otros ministerios, incluso por razones políticas. Muchos dicen, no, si el Mintic toma la decisión, entonces también eso va a tener un impacto entre los taxistas o entre los ciudadanos, políticamente eso no da votos, y si es el Ministerio del Transporte, dice, no, el Ministerio del Transporte tampoco lo hace porque eso le corresponde a Mintic, y hay un limbo que absolutamente nadie resuelve. Este gobierno anuncia que lo va a resolver. En el gobierno Santos, y hay que decirlo, Santos le dijo al país: el vicepresidente queda a cargo de resolver este problema, y no lo resolvió. Es más, dio una rueda de prensa donde apareció con el presidente del gremio de los taxistas, y no hicieron absolutamente nada por regular las plataformas, a pesar de que el exministro Vargas Lleras hoy en día sale y critica tanto al gobierno de Duque y tal, pero ellos, cuando hicieron, les tocaba hacer la tarea, no hicieron esto, y como dice el ministro, el actual ministro, se pasaron la pelota y nos dejaron en el limbo, ministro. Ministro Guillermo Reyes, gracias por estos minutos. Nosotros hemos venido suscribiendo compromisos para cumplirlos, y este es uno que vamos a hacer. Así como resolvimos el tema del aeropuerto de Río Negro el sábado, el del aeropuerto de San Andrés el sábado, esto tendrá una decisión de fondo muy pronto. Gracias por su tiempo, ministro. Buen día. Muy amable. 8:48. Vale la pena detenerse en esto porque esto no es de poca monta. No. Hoy en día un porcentaje muy grande, no sabemos cuánta gente, porque eso tiene que ser fruto de una medición profesional, se moviliza con estas plataformas, ¿verdad? Piden Didi, piden Bit, piden Uber. Que uno, Cabify. a la hora de moverse uno, mi querido Juan, uno tiene que combinar todas las formas de lucha. Todas las opciones. Todas. Y lo que aparezca primero, el taxi, la plataforma de Uber, el que sea. Correcto. Y haya habido un limbo porque el Ministerio de Transporte ha dicho tradicionalmente, no, eso es transporte ilegal. Entonces debería ser sancionado. Y el Mintic dice, no, es que es una plataforma digital, entonces pertenece al ámbito digital. Sí. Quedaron ahí los dos con esas posiciones contradictorias, pero nunca se ha tomado una decisión. Y el problema es que como está en un limbo y nadie los controla, nadie los puede supervisar, y entonces cuando ellos cometen un abuso como los cometen, porque yo uso todo el transporte, yo uso Transmilenio, yo uso taxi en la calle. Combina las formas de transporte. Uso todas las formas de lucha movilizadora, ¿no? Y entonces
Entonces, en eso uno ve que a veces se cometen excesos, de verdad. En una carrera de 10 minutos que cobren 30.000 pesos, eso es una cosa absurda. Sí, esas tarifas ¿no? dinámicas y todo eso. Las tarifas dinámicas, todo eso. Pero entonces, como ellos cometen esos abusos, pero como no están bajo control de nadie, uno no tiene, le toca quejarse al mono de la pila. Claro, oiga, ¿no? en España lo hicieron, Vlado, y porque obviamente el Ministerio de Transporte tomó las riendas del asunto y tal, y les dice, ustedes tienen que pagar las plataformas lo mismo que pagan los taxistas, porque hubo unas protestas grandísimas en distintas ciudades de Europa, pero España ya lo hizo, es decir, las tarifas son iguales, plataformas más transporte público. Pues dice el ministro que antes de los 100 días del gobierno de Gustavo Petro habrá una resolución del tema, pero a mí me llama la atención que cuando habló de antes de los 100 días dijo, puede ser que el próximo miércoles, el presidente haga un anuncio al respecto. Pues que es una deuda pendiente, ¿no? Claro. Además con los usuarios, me parece, porque a la hora de escoger, pues uno tiene que además, escoger No, hombre, y una con los opción. taxistas también, Claro. y con los del No, para transporte, es que aquí todos. se pagan unas tarifas grandes para trabajar. Por supuesto. Y además, mire, cupos. hay que en eso ser absolutamente sinceros y poner todas las cosas sobre la mesa. Y es que mucha gente usa el transporte de plataformas. Claro, todo. Pero lo usa Muerto del susto. Claro. Uno no sabe si lo van a parar y le toca bajarse a buscar otra vez transporte. O decir que es el novio, el amigo, tal. Sí. Eso no- Es verdad. Cogerle la mano al taxista para que piense que son No, novios. En determinadas zonas de Bogotá hay retenes que la gente ya sabe que son retenes en donde si usted llega a caer ahí, maestro, le toca explicar usted qué hace con el señor ahí adelante. Además, dicen que ya hay técnicas que la policía usa para pillarse cuando un carro es de plataforma. Si los dos llevan tapabocas, por ejemplo, a estas alturas. Claro. En fin, Pero Claro. que Juan Manuel, resuelvan eso, maestro. hay una cosa que tiene que ver con el transporte en general, que es como un coco para los gobiernos. No se meten con los taxistas. Correcto. No se meten meten con los con camioneros. camioneros. No se meten con las aerolíneas. No se meten con las flotas. ¿no? Correcto. ¿Cuál es el coco Las con eso, no? intermunicipales, es Bueno, verdad. por ¿Cuál una es el parte, coco? porque eso podría llevar a... ¿Usted se imagina taxistas y camioneros paralizando al No. mismo tiempo el Y país? líneas aéreas. de una Correcto. vez, hay que hagan Pero movimiento. segundo, no desestime también el otro aspecto del espectro, y es el ciudadano del común que va a decir, ¿cómo así? O sea, ahora, ¿cómo es el rollo? ¿Me van a obligar a usar solo taxi Claro, es cuando que- a mí no me llevan a donde yo quiero ir? Cuando la y el oferta no es muñeco? buena, tal. Claro. Es que ahí hay un problema que es muy largo y muy ancho, pero que lo resuelvan como sea, Que lo pero que resuelvan. tomen una decisión, hombre.